Hola mis amigos, sean bienvenidos a este video en donde les voy a hablar sobre el Sáhara Occidental y sobre los conflictos híbridos. Más específicamente les voy a hablar sobre la guerra del Sáhara Occidental, que es una disputa territorial compleja con raíces históricas, políticas y económicas. Así que póngase cómodo y vaya por algo para picar que yo en 15 minutos le voy a explicar la guerra del Sáhara Occidental y por qué este es un conflicto híbrido, ya que este tema es muy complejo porque esta guerra sigue hasta el día de hoy. Así que sin más dilación, empecemos con el video. Bueno, perritos, primero que nada tenemos que dejar algunos términos claros, como para estar más claros y poder hablar tranquilamente del Sáhara Occidental. Así que brevemente les voy a explicar qué es una guerra o un conflicto híbrido. Y pues una guerra híbrida son la serie de estrategias que usa una o ambas partes para ganar el conflicto, usando métodos convencionales como no convencionales. Dentro de los métodos no convencionales se encuentran estrategias como hackeos, ciberataques, desinformación, bloqueos económicos, propagandas, espionajes y por último, protestas y movimientos sociales. Mientras que los métodos convencionales en una guerra son los que se desarrollan bajo las reglas tradicionales de un conflicto armado, donde las fuerzas militares de ambas partes se enfrentan físicamente, ya sea de forma terrestre, aérea o naval, usando tácticas de asedio como lo son el uso de artillería o misiles. Así que una guerra o conflicto híbrido es donde se usan métodos convencionales o no convencionales durante este mismo conflicto. Y listo, ya que quedamos más claros en cuanto a términos, voy a proceder a hablarles sobre la guerra del Sáhara Occidental. Bueno, el Sáhara Occidental es una región situada en la costa noroeste de África, y dicha zona ha sido disputada principalmente por Marruecos y el Frente Polisario, que el Frente Polisario es un movimiento de liberación nacional saharaui desde la retirada de España. Pero espera un momento, ¿España? ¿Cómo así que España? ¿Qué tiene que ver España en todo este conflicto? Pues bueno, como casi todos sabemos, España tenía varias colonias esparcidas por el mundo. De hecho, nosotros los colombianos fuimos parte de una de esas colonias. Pero bueno, ese no es el tema de este video. Resulta que así como nosotros habían otras colonias. Otra de esas colonias era la del Sáhara Occidental. Y de ahí es donde nace este conflicto. Porque resulta que cuando España, que controlaba el Sáhara Occidental como una colonia desde el siglo XIX, decidió retirarse del territorio en 1975. Pero, ¿por qué España se retiró de esta colonia? Pues bueno, antes de su retirada, España se está viendo presionada tanto por la comunidad internacional como por los movimientos independentistas que se estaban llevando a cabo dentro del Sahara. Así que cuando España anunció su retirada, Marruecos y Mauritania vieron el papayazo e intentaron reclamar el territorio. Primero, Marruecos organizó algo llamado la Marcha Verde en noviembre de 1975. Y dicha marcha era una manifestación de alrededor de 350.000 civiles marroquíes que entraron al Sáhara Occidental bajo la protección del ejército marroquí. Esta maniobra fue diseñada para consolidar la reivindicación marroquí sobre el territorio, desafiando la autoridad española y a los aspirantes independentistas saharauis. Y en este contexto, el Frente Polisario, que había sido fundado en 1973, se convirtió en el principal movimiento a favor de la independencia del Sáhara Occidental. Y pues el Frente Polisario, que era un partido que buscaba la independencia del Sáhara, viendo cómo los ejércitos de Marruecos y Mauritania se le estaban metiendo en el territorio, pues obviamente no se iban a quedar de brazos cruzados a que los volvieran a dominar, claro que no. En cambio, actuaron rápido e intentaron reclamar el territorio en nombre de los ciudadanos saharauis autóctonos. Así que después de la retirada española, el ejército marroquí intentó ocupar el territorio, pero esto provocó un enfrentamiento armado entre Marruecos y el Frente Polisario, que inicialmente fue respaldado por Argelia.
Así que cuando inició este conflicto en 1975, el Frente Polisario se autoproclamó el principal representante del pueblo saharaui en su lucha contra la ocupación marroquí, proclamando así la creación del RASD, o República Árabe Saharaui Democrática, en 1976, reconocida por varios países y la Unión Africana, aunque no por la ONU. Y tras la retirada de España, Marruecos y Mauritania firmaron los Acuerdos de Madrid, dividiendo el territorio del Sáhara Occidental entre ellos. Esto desató una guerra abierta entre el Frente Polisario y las fuerzas de Marruecos y Mauritania en 1979. En ese momento, Mauritania decidió dejar las cosas así y se retiró del conflicto, renunciando a su reivindicación territorial. Pero Marruecos no iba a hacer lo mismo, porque Marruecos continuó con su operación del área, lo que llevó a una guerra de guerrillas entre el Polisario y las fuerzas marroquíes que duró hasta 1991. Y si la guerra del Sáhara Occidental es Siria, ¿cómo es que hasta el momento solo hemos visto confrontamientos armados? Pues bueno, ya vamos a ello. Aunque el conflicto entre Marruecos y el Frente Polisario comenzó como una guerra convencional, o sea, pues con sus enfrentamientos armados en el terreno y todo eso, en los últimos años ha evolucionado hacia una forma de conflicto más compleja. Desde la firma del alto al fuego en 1991, que fue facilitado por la ONU, el Polisario y Marruecos han librado una guerra de influencias, utilizando medios diplomáticos, propagandísticos y tecnológicos. La guerra híbrida incluye esfuerzos de ambos lados para influir en la opinión pública internacional, ya que Marruecos ha invertido significativamente en el cabildeo diplomático, logrando el reconocimiento de su soberanía sobre el Sáhara Occidental por parte de países clave, como los Estados Unidos en 2020. Pero por su parte, el Polisario ha continuado su lucha por la autodeterminación en foros internacionales y ha llevado a cabo campañas en redes sociales para concientizar a los demás países sobre la situación de los refugiados saharauis. Y desde 1991, cuando la ONU negoció el alto al fuego entre Marruecos y el Frente Polisario, el plan original era celebrar un referéndum de autodeterminación para que el pueblo saharaui decidiera si quería la independencia o integrarse a Marruecos. Sin embargo, este referéndum nunca se ha llevado a cabo debido a desacuerdos sobre quién debería poder votar. Hasta que en 2020 las tensiones volvieron a aumentar cuando el Frente Polisario declaró el fin del alto al fuego después de que Marruecos tomara medidas para despejar una carretera bloqueada por manifestantes saharauis en una zona de bajo control del Polisario. Esto ha provocado que ambas partes regresaran a las hostilidades, aunque en una escala más limitada. Marruecos sigue controlando alrededor del 80% del territorio del Sáhara Occidental, mientras que el Polisario mantiene su lucha por la independencia desde los campamentos de refugiados en Argelia y las zonas liberadas del Sáhara Occidental. Y debido a que el conflicto del Sáhara Occidental se ha desarrollado de forma compleja, hay varios momentos clave que han marcado su evolución desde 1975 hasta el día de hoy dentro del territorio, pasando por una guerra abierta entre 1975 y 1991, que fue cuando el Frente Polisario y el ejército de Marruecos se declararon abiertamente una guerra, en donde el Frente Polisario exigía la independencia del Sáhara Occidental. Y durante estas primeras fases del conflicto hubieron enfrentamientos armados en todo el territorio. El Polisario, que en ese momento estaba respaldado por Argelia, utilizaba tácticas de guerrilla y controlaba partes del interior del Sahara. Pero por su parte, Marruecos construyó un muro de defensa conocido como el Muro de Arena, que se extiende por más de 2.700 kilómetros. Dicho muro divide el Sáhara Occidental en dos partes, una controlada por Marruecos, que es la mayoría del territorio, en donde se encuentran las ciudades más importantes como el Aaiún y el Dakhla, y otra parte bajo el control del Frente Polisario, en las zonas más inhóspitas del este. A partir de este momento, que es 1979, Mauritania se retiró del conflicto tras firmar un acuerdo de paz con el Frente Polisario. Pero pues Marruecos no hizo lo mismo y tomó el control de las áreas que Mauritania había dejado. Y aquí llega otra fase del conflicto, que es 1991, con un alto al fuego y el estancamiento del conflicto. Aquí es donde las Naciones Unidas intervino para que el Frente Polisario y Marruecos firmaran un alto al fuego con la promesa de realizar un referéndum de autodeterminación para el pueblo saharaui. Pero como ya sabemos, el referéndum nunca se llevó a cabo debido a disputas sobre quién tenía el derecho a votar, donde Marruecos quería incluir a colonos marroquíes que se habían asentado en el territorio, mientras que el Polisario insistía en que solo los saharauis nativos debían votar. Y como resultado, la situación quedó ahí. Pero Marruecos continuó administrando el territorio ocupado, promoviendo la colonización marroquí y controlando las ciudades más importantes,
mientras que el Polisario operaba desde las zonas liberadas y los campamentos de refugiados de Argelia. Durante este tiempo, el muro construido por Marruecos, que recordemos que es el muro de arena, se convirtió en la frontera de facto entre las dos partes del Sahara Occidental. Y aquí es donde llegamos a la tercera fase del conflicto, que es donde se vuelven a presentar las tensiones y hostilidades por parte de ambos bandos, ya que cerca de la ciudad del Aaiún se presentaron protestas en los campamentos saharauis, y esto llevó a una represión por parte de Marruecos, provocando enfrentamientos que dejaron muertos y heridos. Este evento marcó un punto de quiebre, con un aumento de la frustración entre los saharauis y un sentimiento de que la vía diplomática estaba agotada. Y aquí es donde ya se empieza a presentar un conflicto más híbrido, con Marruecos intensificando sus esfuerzos diplomáticos y propagandísticos para obtener el reconocimiento internacional de su soberanía sobre el Sahara Occidental. Y lo consiguió de cierto modo, ya que en 2020 Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, reconoció oficialmente la soberanía marroquí sobre la región del Sahara Occidental, mientras que el Polisario sigue su lucha por la independencia, especialmente a nivel nacional, y ha recurrido a tácticas como ciberataques y campañas de desinformación. Y aquí llegamos a la cuarta y última fase del conflicto, que es hasta el día de hoy, donde Marruecos controla alrededor del 80% del Sahara Occidental, incluidas las ciudades más importantes y zonas costeras, mientras que el Frente Polisario controla áreas escasamente pobladas al este del Muro de Arena. Y aquí es donde empezamos a ver algunas de las consecuencias que ha dejado este conflicto, ya que en las zonas ocupadas por Marruecos la población saharaui vive bajo una fuerte presencia militar y bajo las políticas de represión, que causa limitaciones a la libertad de expresión y movimientos. Y dentro de las principales ciudades que controla Marruecos, se ha visto un aumento de la población marroquí. Esto gracias a los incentivos económicos que Marruecos ha implementado para atraer colonos, cambiando así la demografía del territorio, dificultando aún más una eventual autodeterminación. Y aquí vemos cómo el Frente Polisario la está pasando realmente mal, ya que las áreas que están controladas por el Polisario están desiertas y poco desarrolladas. Y la mayor parte de los saharauis fieles al Frente Polisario viven en campamentos de refugiados en Tinduf, dentro de Argelia, donde dependen mayormente de la ayuda humanitaria. Y a partir de aquí, quién sabe qué va a pasar con el conflicto del Sahara Occidental, ya que sigue sin una solución clara a la vista, ya que las negociaciones internacionales han fracasado en reiteradas ocasiones y no parece haber voluntad de ninguno de los dos bandos para intentar solucionar este conflicto. Así que este conflicto quedó atrapado como en una especie de guerra fría regional, con Argelia apoyando al Polisario y Marruecos buscando aliados de forma internacional. Y después de hablar tanta cháchara y haberles contado la historia de la guerra del Sahara Occidental, voy a proceder a hablar y a profundizar un poco más de las consecuencias que ha dejado este conflicto para ambas partes. Durante las primeras fases del conflicto hubieron divisiones territoriales y desplazamientos de la población saharaui, ya que muchos ciudadanos saharauis huyeron del conflicto y viven en campamentos de refugiados en Tinduf y Argelia, viviendo en condiciones precarias. Y se estima que alrededor de 173.000 personas viven en estos campamentos, dependiendo en gran medida de la ayuda humanitaria internacional. Otra de las consecuencias es el impacto económico y la explotación de recursos, ya que el Sahara Occidental es rico en fosfatos, recursos pesqueros y posiblemente petróleo y gas. Y como bien sabemos, Marruecos ocupa el 80% del Sahara Occidental, así que se encarga de explotar dichos recursos. Y pues claramente una de las consecuencias más notables son los daños a la infraestructura y los múltiples muertos y heridos que ha dejado este conflicto, ya que entre 1975 y 1991, que eran las primeras fases de este conflicto, se estima que murieron entre 10.000 a 20.000 personas, entre ellos militares y civiles. Así que para resumir un poquito las cosas, el conflicto del Sahara Occidental es un conflicto bastante complejo y profundo, que abarca temas desde el sufrimiento humano hasta la explotación de recursos naturales, la represión de derechos humanos y la inestabilidad política. El conflicto del Sahara Occidental afecta a miles de saharauis, mientras que las potencias internacionales aún no logran encontrar una solución viable. Y pues bueno, parceritos, aquí es donde culmina mi explicación de todo este conflicto. Espero que de verdad este video les haya ayudado para entender mejor este conflicto, aunque siendo sinceros, esta guerra está más enredada que pelea de pulpos. Así que sin más, les deseo suerte. Vayan y tomen agüita que posiblemente nos veamos después con otra explicación. Pero sin más dilación los dejo, parceritos. La buena.